eh, por así decirlo, es una decisión fundamentalmente marketingiana. Y además tiene una relación directa con el tema del valor. Es decir, hablábamos de la influencia que está ejerciendo el mundo del commodity, del mundo del low cost, del mundo del primer precio, de marcas del distribuidor, etcétera, en la, en la percepción que el consumidor se construye en relación al valor que aportan los productos. Por eso cada vez resulta más difícil y cada vez exige más reflexión por parte del vendedor el pensar en términos de valor para el cliente, qué es lo que el producto le aporta. Hablábamos también, un poco a título de resumen, de la última clase, de los diferentes aspectos que pueden influir en la política de producto y que es bueno que un vendedor los conozca y los tome en consideración. Uno de ellos es el modelo de ciclo de vida del producto. Es decir, recuerden que esto lo vimos cuando hablábamos de los conceptos de marketing y decíamos que la política de productos de una empresa en relación a su gama de productos no puede ser la misma para un producto introducido, para un producto aceptado en el mercado y que la gente demanda y que la gente lo pide en un momento determinado, que la política de productos que aplica a un producto ya maduro, a un producto conocido, a un producto que ha reducido evidentemente precio y se ha convertido en un producto de consumo, es decir, un producto que podríamos llamar producto vaca o vaca cajera, ¿no? Estos conceptos creo que más o menos lo recuerdan cuando hablamos de marketing. Eh, em, lo que ocurre es que durante los últimos años, por efecto fundamentalmente de la tecnología, el ciclo de vida de los productos es cada vez más acelerado, cada vez más rápido. Es decir, no es lo mismo el producto, la venta de un nuevo teléfono móvil que pueda sacar Apple en un momento determinado hoy, que la venta que el precio de ese producto dentro de apenas unos meses. Quiero decir que evidentemente se va a producir un abaratamiento del tema. O sea que el ciclo de vida del producto es un factor determinante a la hora de fijar precios o de establecer precios. El segundo aspecto que me gustaría que tomásemos en consideración es el tema de la estacionalidad. Y esto en el sector turístico lo conocen muy en profundidad. Evidentemente hay productos o servicios que se comportan de forma distinta en función de la demanda que experimentan en momentos determinados. No es lo mismo los hoteles de los precios de los productos turísticos en periodo de demanda alta, como en condiciones normales tenía que haber sido este verano que está siendo absolutamente catastrófico. Estaba oyendo ahora las noticias en la radio y verdaderamente el sector turístico se está pegando un batacazo de dimensiones siderales y es probable que esto no remonte a corto plazo, ¿no? Esto va a provocar seguramente el hecho de que el comportamiento de los precios de las empresas que puedan permanecer abiertas, que van a ser la minoría, pues evidentemente no puede ser el mismo que en condiciones de demanda pues, normales y corrientes. Por lo tanto, toca bajar precios y toca banalizar, evidentemente, esta política de precios de las empresas en el sector turístico. Lo mismo puede ocurrir con otros sectores, como pueden ser el sector de los productos refrescantes, de los helados, etcétera. Igualmente es normal que los precios suban en periodos de alta demanda. Esto creo que no tiene ninguna dificultad de entender y es evidente que tenemos que tomarlo en consideración. Eh, entonces, yo lo que quiero transmitirles es que para bajar precios, para entrar en esa dinámica banalizadora, en la que por otra parte a veces no hay más remedio que entrar, porque el mercado es el que en definitiva tiene la última palabra, si somos fieles al principio de orientación al mercado, pues también es cierto que nuestra lucha, la preocupación, por así decirlo, de las empresas y de las organizaciones y de sus departamentos de marketing debe ser la de defender el margen de contribución de sus productos, porque en definitiva es lo que marca la rentabilidad y en definitiva es lo que marca la capacidad de supervivencia que pueda tener una empresa. Por lo tanto, es fundamental que el cliente entienda el porqué de una determinada política de productos, de un determinado precio, perdón, de una marca o de una empresa en el mercado.
Bien, en principio hay que estar siempre en un proceso de alimentar eso que llamamos el platillo del valor, es decir, en esa balanza en la que tenemos precio y valor siempre pues contrarrestándose el uno al otro, es evidente que nuestra preocupación tiene que ser qué valor diferenciador, qué ventaja competitiva doy a mi producto o concedo a mi producto para que mi producto justifique un precio también diferenciado en el mercado. Y bueno, pues en principio está muy claro. Yo con el tema de las argumentaciones ya hemos tocado eh, el asunto en varias ocasiones, pero evidentemente vale la pena recordar que es conveniente que el cliente sienta que el producto le está aportando un valor importante y que eso es lo que justifica un precio diferencial. Repito que no es un tema fácil, que es uno de los caballos de batalla del marketing moderno, precisamente es el defender la política de precios de la compañía. ¿Vale? Y ya para terminar con el tema del precio, también quiero hacerles unas consideraciones que tienen que ver con una cosa que ustedes han visto con Rafael Mesa y que es muy importante que tomen en consideración. Toda compañía, toda empresa debe tener un precio de tarifa, que es un precio de partida. Es decir, cuánto vale mi producto en términos de unidad estándar. Es decir, cuánto valen mis automóviles, cuánto valen mis kilos de harina, cuánto vale mi litro de leche, cuánto vale, en definitiva, el precio de tarifa es el precio base en base al cual yo defino el valor de mi producto en el mercado. Pero a continuación empiezan a influir toda una serie de aspectos que de alguna manera, de forma inevitable, alteran o erosionan el margen de contribución de la compañía, es decir, erosionan el precio, en definitiva. En primer lugar están conceptos como el descuento por volumen, es decir, una compañía en un momento determinado establece en su política de precios una tarifa y a continuación establece a qué descuentos puede acceder un cliente en función de su volumen de compras. Esto tiene una relación muy directa con un principio que la mayoría de ustedes conocen, que es el de las economías de escala. Evidentemente, cuanto más producto adquiere una compañía, un cliente, mejores condiciones comerciales va a obtener, y entre esas condiciones comerciales va a estar precisamente el acceso a un precio por unidad inferior al precio de tarifa. Esto es fácil de entender. ¿Alguno de ustedes tiene dudas respecto a lo que es la economía de escala? ¿Qué significan las economías de escala? ¿O alguien lo quiere explicar? Porque así me dan descanso a mi gargantita sufrida. José Antonio, Vicente, ¿quién puede explicar qué es economías de escala? O Cristina o Teresa, cualquiera vale. Todos a la vez, ¿no? Por favor. ¿Me oyen? Oigo, pero... A ver, ¿quién se atreve a dar una definición? ¿Están ahí, de verdad o no? Porque ahora como estoy en pantalla completa no los veía. Sí, sí, Yo sí que estamos, escalando. Fernando. Dejamos a José seguro que nos lo explica perfectamente. Bueno, pues venga, José, dale para que dale caña. No se oye. Perdón. Ahora. Estaba intentando ser multitarea y cogiendo aquí unos folios y unos clics. Sí, Vicente, yo lo puedo explicar, pero no sé si lo podría explicar a grosso modo. A ver, llamamos economía de escala al proceso en el que la demanda, es decir, la demanda, digamos, de clientes por un producto supera con creces a lo mejor el proceso de oferta. Inmediatamente se crean una serie de conceptos que pueden ser la mejor, digamos, rentabilidad para la empresa o el producto que quiere poner en el mercado, para que lo compren los consumidores, y todo es cuestión del precio y del valor que le quiera poner la empresa y que acepte la clientela a comprar a un precio. Luego hay otros conceptos como lo que hablábamos del just in time de Toyota, que está muy en boga ahora, aunque es un concepto, digamos, de microeconomía ya del siglo pasado, y es de, bueno, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Nosotros se ha hecho una globalización, por así decirlo, y no todos los productos se fabrican en un mismo sitio. Esto ya desde hace ya muchos años. Conseguimos productos y materias primas de diferentes países, lo vamos localizando
o geolocalizando para fabricar, digamos, en diferentes territorios. Eso es lo que me pasa en el sector de automoción con diferentes piezas de acero, recambios, electrónica. Eso también pasa en aeronáutica y se van haciendo la composición mediante puzzle en diferentes sitios, en Toulouse, Francia, España, Airbus, por ejemplo, o lo que pasa con el sector de automoción. Van fabricando diferentes piezas de coche en diferentes localidades. ¿Qué va a pasar ahora con el tema del COVID? Pues que el método de Toyota, que Toyota era un japonés, se va a ir al carajo, porque las economías a nivel de mercado van a pensar que vamos a centralizar, vamos a volver a nuestros países para poder tener mayor fuerza competitiva, pero también de suministro. Se acabó la época de China en gran medida, pero a lo mejor los chinos no están de acuerdo. Y vamos a tener un... Bueno, sí, no, en principio los tiros van por ahí. Lo que significa, lo que quiero transmitirles es que el tema de las economías de escala son un factor determinante que influyen esencialmente en los costes de cualquier empresa, de cualquier organización. Yo para los que no sepan qué es economía de escala, les voy a contar un chiste, muy malo, por cierto, pero que ilustra muy claramente lo que es la economía de escala. Esto es un tío que entra en una papelería y le pide al dependiente el precio del papel de fotocopia, ¿no? Y dice, oye, ¿cuánto vale el paquete de hojas de fotocopiadora y tal, de DIN A4? Dice, pues mire, depende. Dice, bueno, ¿depende de qué? Dice, depende de la cantidad. Cuantos más paquetes de papel se lleve usted, más barato le va a salir. Dice, bueno, pues empiece a poner paquetes hasta que salga gratis, ¿no? Bueno, esta es una... Ya dije que era muy malo, ¿eh? Nadie se tiene que sorprender. Pero esto es una manera de explicar lo que es la economía de escala. Básicamente es el proceso de abaratamiento sistemático que un producto tiene en función de las cantidades adquiridas. Esa es fundamentalmente la definición de economías de escala. Y esto se aplica, como decía José Antonio, tanto a la política de aprovisionamiento de una compañía, es decir, una empresa en un momento determinado que necesita comprar insumos, productos semiterminados, materias primas o incluso producto terminado para su venta y distribución, pues realmente a lo que aspira fundamentalmente es a gozar de unas economías de escala que le permitan abaratar sus costes de aprovisionamiento fundamentalmente. Esto en Canarias pues tiene sus dificultades porque somos apenas, piensen ustedes que en líneas generales, si alguien quiere sacar o extrapolar lo que puede significar el mercado canario en relación al mercado español, podríamos estar hablando, en líneas generales, no digo que en todos los casos sea igual, pero podríamos estar hablando de aproximadamente un 4% del mercado nacional. Encima estamos separados por un brazo de mar importante de 2.500 y pico kilómetros y además estamos divididos en 7 islas, con lo cual el acceder a economías de escala que permitan que empresas industriales, por ejemplo, se establezcan en Canarias, pues es bastante difícil y bastante complicado. Pero bueno, tiene que ser siempre una aspiración. Lo que quiero decir con todo esto es que, en definitiva, las economías de escala también influyen en la política de precios de las empresas y es evidente que de alguna forma la aspiración general de cualquier compañía debe ser el acceso precisamente a unas condiciones de aprovisionamiento lo más ventajosas posible. Lo que es muy importante dentro de la política de precios de una empresa y dentro de su política comercial es que haya una absoluta transparencia. Lo digo porque es muy fácil caer en el caos, caer en el desorden, caer en un escenario de precios en el mercado que realmente al final se convierta en ingobernable, inmanejable. Y más en un territorio como el nuestro, donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo tiene contacto y tiene relaciones. Dice, oye, ¿tú en cuánto le compras a fulanito? No, yo en tanto. ¿Y tú? No, yo pues en cuánto. ¿Y por qué esa diferencia? Bueno, pues entonces ya tenemos un conflicto con los clientes evidente servido, ¿no? Lo que es importante es que haya una transparencia absoluta en la política de precios. Vale decir que si alguien puede acceder por su volumen de compras a un descuento determinado, ese criterio sea válido para cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? Evidentemente hay un factor discriminatorio que es la economía de escala o el volumen de compra, pero evidentemente todo el mundo tiene que tener la misma oportunidad y el mismo acceso a esa posibilidad. No conviene caer en desórdenes de precios en el mercado porque ese es el principio, incluso no voy a decir del fin porque es un poco dramático, pero sí es el principio de un conflicto muy complicado de resolver en el mercado.
Otro de los factores que hay que Fernando, tomar... una Dime, pregunta. sí, sí, dime, Teresa. Soy Vilma, Ah, una Vilma, pregunta. perdón, sí, dime. Entonces, en la economía de escala, ese juego de ofertas llega tanto a la tienda, al comprador, como al consumidor final, ¿cierto? Sí, porque al final lo que está detrás de todo esto es el volumen de compra. Claro, o sea, evidentemente. Una de las cosas que Sí, quiero intentamos... decir, los dos son beneficiados, tanto el que compra como, vamos a poner un ejemplo como Mercadona, se beneficia tanto el que compra como el consumidor final. En teoría sí, en teoría sí. Otra cosa es la práctica. Quiero decir, no siempre las ventajas, digamos, de precio que puede obtener Mercadona en relación a sus proveedores revierten luego en el consumidor final. No tengo garantías de eso. En principio, una de las factores o de las ventajas que permite el acceso a economías de escala es poder revertir, evidentemente, ese diferencial de precio en el mercado, porque eso en principio te va a incrementar la rotación del producto. Pero yo no tengo garantías de que eso se lleve a rajatabla. Es un principio. No, Hay, no, un, no. hay un silbido por ahí que me tiene frito. No sé si Eso también es, hay las economías de escala funcionan en economías estables, donde los índices inflacionarios son muy bajos. Índices inflacionarios como los que de repente hay aquí en España, que son unos dígitos, 2 puntos, 3 puntos anuales. Por ejemplo, en Latinoamérica, particularmente, por darle un ejemplo, en Venezuela las economías de escala no funcionan porque son economías muy inflacionarias, donde el comerciante o el importador adquiere un producto, por darles un ejemplo, aquí un kilo de arroz cuesta 0,80 céntimos en el supermercado. En Venezuela cuesta hasta $2. O traducido al euro puede costar 1,60, 1,70, 1,80. Entonces el importador, aunque importe toneladas de arroz, la rosca interna que hay inflacionaria lo hace llevar el producto a triplicar el precio del producto desde que los compró. Porque, bueno, factores como la corrupción, como que para poder sacar claro. el contenedor del puerto, tiene que pagarle un funcionario una Claro, prebendas. esos son factores que están un poco fuera de la órbita o del control de las empresas y de las compañías y que condicionan sus políticas. Evidentemente, Sí, sí. joder, cuando estamos hablando de roscas, de corrupción, de especulación y de toda una serie de que aquí no te creas que no existen, ¿eh? Aquí, por ejemplo, lo estamos viviendo en el mundo de los productos frescos. Yo no sé hasta qué punto esto se está respetando, Bueno, porque todos estamos viendo aquí lo vivimos con la a los mascarilla. a los precios que se están comprando a los agricultores, por ejemplo, la fruta y la verdura, y los precios a los que se está vendiendo luego al consumidor final en el supermercado. Quiero decir que no es que aquí seamos santos varones, pero, hombre, digamos que hay unas reglas de juego que todavía hoy por hoy se mantienen, se respetan, y eso hace pues, que factores económicos, como puede ser este de las economías de escala, pues discurran por unos cauces más o menos lógicos, ¿no? Pero Sí. no tenemos garantía de que eso sea así siempre, ¿no? Y sobre todo Fernando, cuando hay algún agente que, perdona Vicente, si yo te doy la palabra, cuando hay algún agente que externo, digamos, al proceso de oferta-demanda que interviene y que intenta marcar pues precios en el mercado, etcétera, ya se producen alteraciones de la ley de oferta y demanda y entonces pues los principios económicos dejan de funcionar, ¿no? Evidentemente. Dime, Vicente. No, bueno, yo quería poner el ejemplo del petróleo, ¿no? O sea, el petróleo es algo que consumimos a nivel mundial, que no conoce de religiones, que no conoce de estados políticos, ni mucho menos. Durante la época de la pandemia, pues rozó mínimos históricos, pero nosotros seguíamos pagando cada vez más caro el depósito de combustible. Entonces, realmente, o sea, un poco yo creo que es el ejemplo más claro, ¿no? De todo lo que hay detrás de, ya no le llamemos corruptela, sino a nivel de comisionistas, intermediarios, que al final son los que encarecen el producto final, ¿no? Bueno, Perdona, aquí se trata... y los factores impositivos, es decir, ten en cuenta que cuando tú pones un litro de gasolina, el 80% de lo que pagas son impuestos, ¿no? Entonces, claro, eso también influye porque realmente desajusta por completo el precio de origen del producto, ¿no? O sea, Aquí se trata de un precio de monopolio, porque hay un monopolio. Prácticamente son solo unos países que
están forneciendo este tipo de producto. No hay muchas posibilidades. Ellos establecen el precio final. Bueno, no sé si es monopolio o oligopolio, pero está claro que sí, que es Vale. un... Bueno, Sí, oligopolio. y que no deja de tener también su cierta lógica, puesto que son países que defienden, que intentan defender su política de precios en el mercado y bueno, pues lo que pasa es que no sé hasta qué punto esas políticas han sido las adecuadas, ¿no? Porque la experiencia que ha tenido, digamos, las economías occidentales con la OPEP, por ejemplo, que es el cártel que de alguna forma establece los precios del petróleo, pues no han sido del todo positivas, ¿no? Pero bueno, eso es, ni creo que esos países hayan alcanzado mayores cotas de desarrollo gracias a una materia prima tan cara, ¿no? Y tan necesaria. Pero bueno, en todo caso, oye, lo importante en estos asuntos es que entendamos bueno, que el precio al que una compañía llega al mercado no debería de depender de más factor que el de la ley de la oferta y la demanda. Por lo menos ese es mi punto de vista, porque todo lo demás significa alterar las leyes del mercado, significa encarecer a la larga, significa especular, significa generar una serie de movimientos en torno a determinados mercados que desde mi punto de vista, pues no convienen en absoluto. Y luego otro concepto que también se suele contemplar en el tema de la política comercial o de la política de precios es precisamente las condiciones de apertura. Es decir, un cliente nuevo en un momento determinado pues puede tener acceso a digamos, condiciones de apertura específicas. Por ejemplo, un nuevo cliente, bueno, en el caso, por ejemplo, del sector de alimentación, que es el que yo conozco más directamente, pues normalmente el primer pedido, el primer llenado que se llama, es decir, la primera colocación de producto en un supermercado suele ir sin coste directamente. O sea, como una condición, como un descuento del 100%. Por la apertura, ¿no? Eso para que se haga una idea, se haga una idea también de los juegos de poder que pueden influir en todo este asunto, ¿no? Es decir, en los juegos de aperturas también, como ejemplo, tenemos el caso de las telefónicas, en las tarifas que ellos usan para llevarte de una compañía a otra operadora. Inclusive la misma compañía de seguros también, cuando te quieren captar, te dan 2 meses, 3 meses gratis, pero después que eres cliente, entonces te van aumentando las cuotas normalmente según sus costes, pero ya no eres el mismo cliente que cuando te querían capturar, obviamente. Efectivamente. El juego al consumidor está en saber moverse. En saber moverse hacia compañías que te hacen esa oferta de captura. Bueno, esto es un ejemplo de lo que ocurre cuando no hay un factor, digamos, diferenciador. Si nosotros hiciéramos una comparativa de la oferta de Telefónica en relación a la oferta de Orange o de Vodafone, por poner los más importantes, ¿no? ¿Hay alguien por ahí que tiene el micrófono abierto y que está haciendo ruido? Por favor, si cuando no hablen, si pueden desconectar los micrófonos, se los agradezco. Bueno, entonces decíamos que si comparásemos las ofertas de las grandes compañías de telecomunicaciones en España, pues nos encontraríamos con que están en un nivel de igualdad en cuanto a condiciones, pues a oferta, valor añadido, etcétera, pues muy parecidas. Quiero decir, no hay prácticamente diferenciación. ¿Cuál es la consecuencia? Pues lo que estaba diciendo en este momento Enrique, es decir, el cliente se mueve en función de sus intereses. No hay nada que me fidelice, no hay nada más allá de unas condiciones determinadas de permanencia, de compromiso de permanencia en un contrato, que además son ilegales. No hay nada más allá que me impida cambiar de compañía cada vez que me apetezca, ¿no? Otra cosa son los inconvenientes de tipo, digamos, de servicio, de logístico, que el cambio pueda implicar, pero evidentemente la gente no siente una especial fidelidad en condiciones normales por una compañía que por otra. Porque el precio es el mismo, lo que ofrecen es el mismo fútbol, la misma liga, la misma película, la misma plataforma de contenido. Quiero decir que no hay ninguna diferencia importante que destacar, ¿no? Bien, esto por lo que respecta a las condiciones, digamos, que podríamos establecer en plantilla, en acuerdo, en contrato, y que tienen que ver con la política comercial, como hemos dicho. Luego hay factores que vienen relacionados con valores añadidos
que pueden tener relación con el servicio, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que yo entregue una mercancía en un chuto de 20 pies en un centro de aprovisionamiento de Mercadona, que yo tenga que llevar la mercancía a cada punto de venta de un cliente en un momento determinado. Es decir, el hecho de que yo pueda entregar la mercancía en un centro de distribución, de autodistribución, como el que tiene Mercadona, como los que tiene Mercadona en Tenerife o el Corte Inglés, y luego el cliente se autodistribuye el producto desde su propio centro de aprovisionamiento, implica que yo no incurro en una serie de costes que puedo hacer que digamos que el cliente pueda tener un precio mejor. Ahora, si el cliente me obliga a ir puerta a puerta, establecimiento a establecimiento, hablando de cadenas, evidentemente, a entregar el producto, pues obviamente tengo un coste añadido que tengo que revertir en el precio, porque si no, de alguna forma pierdo dinero. Y luego están las figuras de marketing, fundamentalmente, que son, digamos, acciones de tipo temporal, y es muy importante que sea así, porque cuando se entra en la dinámica sistemática de tener promociones siempre en el mercado, la gente acaba confundiendo el precio de promoción con el precio real del producto, y eso banaliza, y eso hace que el producto acabe perdiendo valor o ojos del cliente y acaba mal acostumbrando al mercado. Pero ahí están las promociones, que son fundamentalmente descuentos, bueno, pues todo lo que vemos en momento determinado en las rebajas, ¿no?, de los grandes almacenes, o cuando vamos a un supermercado nos encontramos un 3x2, o nos dicen que participemos por la compra de un producto determinado en un determinado sorteo, o que van a destinar una cantidad X de nuestra compra a alguna actividad de tipo social. Es decir, todo esto son acciones promocionales que alteran el precio a ojos del cliente, y que hay que tener mucho cuidado con ellas, porque al final es como una especie de dopaje, ¿no? Es como si dopáramos el precio. Al final nos estamos dopando y estamos pues compitiendo en unas condiciones que a la larga nos puede hacer mucho daño. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que quería añadirles en relación a la política de precios de la que hablamos la semana pasada. ¿Hay alguna duda respecto a este tema? ¿Está claro? ¿Hay alguien que quiera hacer alguna consideración? Bueno, es muy importante como vendedores actuales y como futuros vendedores que entiendan que el precio va a ser, yo diría que en un 80%, el caballo de batalla de su trabajo cotidiano. Defender el precio va a ser uno de los cometidos a los cuales se van a tener que dedicar con mayor ahínco. ¿De acuerdo? Entonces, Una pregunta. Sí, adelante. Sí. Adelante, pasa tú primero. Venga, María del Carmen. Paso yo. Vale, mira, una cosa, yo leyendo un poco el tema de argumentos, yo veo que explicas un poco que no se debe tener miedo al aumentar los precios si tú garantizas que tu producto es muy bueno. Que si tú eres nuevo vendiendo un producto, que siempre normalmente el que vende nuevo va y pone descuentos para ganarse al cliente, pero claro, tú estás ofreciendo una cosa que es muy buena, tú das fe de ello. Y tú das a conocer al cliente que tu producto, por ejemplo, si tú vendes un vino muy exquisito, tú lo vendes a una botella a 20 euros, debes venderla a 5 euros. Y te dice no tener miedo a poner un precio elevado en el coste, aunque seas un vendedor, algo que estás vendiendo un producto nuevo en este caso. Es lo que yo entiendo. Bueno, hay varias cosas, María del Carmen, que hay que tomar en consideración. El término bueno o malo, peor, mejor, yo no creo que tenga ningún sentido utilizarlo cuando hablamos de algo relacionado con el mundo de la venta, con el mundo del marketing. Lo que quiero decir con esto es que las cosas o son adecuadas o no lo son. Quiero decir, poner un precio alto no significa nada. Yo lo que estoy hablando es de defender precios adecuados. ¿De acuerdo? Tú recuerda que cuando hablamos de marketing decíamos que había que definir muy claramente a qué público objetivo nos estamos dirigiendo, y cuál es el posicionamiento, es decir, cómo nos queremos posicionar en el mercado. Y cuando hablamos de posicionamiento, precisamente nos estamos refiriendo a valores que de alguna forma deben formar parte del argumentario de ventas del vendedor. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, este es un tema que hay que defender a ojos del cliente a toda costa para que el precio que yo he establecido, que no debe ser ni caro ni barato, sino adecuado, es decir, recuerda que estamos moviéndonos en el mundo de las percepciones y es el cliente el que tiene que percibir que el producto es adecuado y que el precio por el que estamos vendiendo el producto es el adecuado. ¿Vale? El término adecuación es un término que a mí me gustaría que lo asumieran, porque bueno o malo, esas graduaciones o esas calificaciones no tienen ningún sentido. El precio es adecuado o no lo es, punto. Y puede no ser adecuado por demasiado caro o por demasiado barato. En todo caso, porque excede la percepción del cliente y por lo tanto el cliente no está dispuesto a pagar por él, o sencillamente se queda muy por debajo, en cuyo caso estamos palmando dinero a expuertas, ¿no? Entonces lo importante es que tengamos muy claro ese tema. Alimentar el platillo del valor con conceptos que el cliente pueda entender, que refuercen nuestro posicionamiento en el mercado, porque eso es lo que nos va a permitir precisamente defender nuestra política de precios. El posicionamiento, señores, es la caja registradora de la compañía. Lo que la gente piense de mí, lo que la gente opine de mi producto, de mi servicio, de mi empresa, es lo que más influencia tiene en la caja registradora. Y yo les ponía el ejemplo de la carnicería de la planta de abajo, del barrio, a la que voy porque la señora que me atiende es una señora muy simpática, encantadora y además le gusta la misma telenovela turca que a mí. Y me encanta hablar con ella, hablar de la telenovela turca. Bueno, eso es posicionamiento. Y el día que esa señora no esté y no haya nadie que hable de telenovelas turcas, yo dejo de ir a ese sitio. ¿Estamos de acuerdo? Tan importante es esto como el posicionamiento de Mercedes-Benz en relación al lujo o en relación de Volvo en relación a la seguridad. Quiero decir, el posicionamiento es lo que hace que yo prefiera un producto o un servicio. Cuando no existe posicionamiento o cuando ese posicionamiento no está dotado de valores diferenciadores, no hay fidelidad. Es el ejemplo que les acabo de poner de las compañías de telecomunicaciones. Y por lo tanto, el único argumento real que me queda es bajar precio. Ser más barato que mi competidor. Claro, cuando uno entra en esa guerra, uno sabe cómo empieza, pero no cómo acaba. ¿Me explico? Y si al final de lo que se trata de vender barato, no hacemos falta los vendedores. ¿Vale? Entonces es importante que este tema lo tengamos presente. Es un caballo de batalla, sencillamente. ¿Vale? ¿Había alguien por ahí que quería intervenir también? No sé si... Profesor. ¿Sí? Bueno, no sé si yo, Carmen. Hola, Carmen. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Yo quería acotar un poquito que cuando se tiene un precio, hay que reflejar el valor percibido, ¿no? Que se ha percibido ese precio. Pero también bajar demasiado el precio crea desconfianza en las personas. Entonces, bueno, ahí está. Bueno, o sea, tan es así que se han dado casos en los cuales ha habido empresas, sobre todo el sector de las cosmética, por ejemplo, pues que han subido precios de un producto en un momento determinado y se han disparado las ventas. Por eso que tú dices, es decir, en el momento en que tú generas o vendes un producto a un precio que no es coherente con el posicionamiento, con la imagen, con el valor percibido que el cliente le da, en ese mismo momento, primero estás perdiendo dinero, pero también estás, en fin, generando una situación en el mercado que puede ser muy difícil de revertir, ¿no? De pérdida de valor añadido en la percepción del cliente. ¿Sí, José? Que lo que se está diciendo, evidentemente, es decir, para que la gente tampoco se confunda con el tema de la justificación del precio, el precio óptimo y demás, es evidente que dentro de la, no sé, de la fijación de un precio, no solo está lo que dicen del posicionamiento a nivel de comunicación o publicidad. Estamos hablando de economía, estamos hablando de que hay una serie de costes fijos, unos costes directos, indirectos, que calculas una serie de márgenes y que por H por B, a lo mejor a ti te cuesta menos fabricarlo, intentando utilizar una economía de escala, porque tu agua la consigues de un río, en cambio el otro la tiene que embotellar a miles de kilómetros y le sale más cara. O que saca de una planta, de un bosque cercano, que ellos plantan, que cultiva y le sale más barato. La economía de escala se termina en el justo momento en que tú ya no puedes producir más y no llegas a la línea de equilibrio óptimo, tanto en tu precio como en tu mercado. Porque, ojo, vivimos en una época de un mercado capitalista, por así decirlo, pero estáis equivocados, es como lo de Matrix. El mercado está intervenido, el Estado interviene dentro del mercado.
y entre la oferta y la demanda. Hay normativas, hay intervenciones positivas o negativas. El mercado, como decía antes de Vicente, del petróleo, está totalmente intervenido. Y lo que dijo Fernando antes, pagamos de ese litro de petróleo, por así decirlo, o pasado a queroseno, a gasolina o a diésel, pagamos un 80% de impuestos. Si no hubiese regulación estatal del mercado, el precio aquí del carburante podría ser como en su momento, en la época buena en Venezuela o en Estados Unidos, que comprabas un galón, unos 4 litros y pico, a un precio irrisorio cuando lo he pagado allí. Pero aquí hay esa regulación para evitar que en un futuro se siga consumiendo motores de combustión, se siga produciendo, digamos, una degeneración medioambiental, y el Estado tiene que intervenir. A veces esas intervenciones son positivas, a veces negativas, y nunca llueve a gusto de todos. Y esa es la lucha de un buen vendedor, ofrecer la mejor. Bueno, ahí entramos en el terreno de la, bueno, de la, digamos, ideología, ¿no? Política de cada uno. Es decir, los hay que son muy partidarios de la intervención del Estado en todo aquello que sea la economía, hasta extremos, en fin, que podríamos llamar marxistas y de intervención total. Y luego están los que pensamos que estamos un poco del otro lado, no digo en el otro extremo, pero sí en el otro lado, en el que creemos que el Estado debe intervenir lo menos posible en determinados sectores de actividad económica, porque todo lo que sea intervención del Estado significa coste para el contribuyente, ¿no? Y claro, a mí me gustaría saber por qué tengo yo que pagar pues la competitividad de compañías que en un momento determinado pues viven de la subvención y de la ayuda y de esto por parte del Estado. Yo en este sentido creo que soy muy taxativo, y sobre todo porque la experiencia demuestra que cuanta menos intervención del Estado hay, más fuerza económica se genera, y por lo tanto también mayor recaudación por parte de los gobiernos, para que luego se puedan satisfacer todas las necesidades de tipo social, ¿no? que pueda haber. Pero, en fin, todo lo que sea intervenir significa desdibujar, significa desvirtuar. Y bueno, no tiene ningún sentido que una compañía que necesita aprovisionarse pues, de petróleo para funcionar, su planta de fabricación, pues tenga un sobrecoste que venga fundamentalmente de los impuestos, ¿no? Porque esto, digamos que truca el mercado, es decir, es un factor externo que realmente truca el mercado, incrementa costes y resta competitividad. Y en estas estamos, ¿no? Y ahora mismo, pues fíjate lo que de lo que se está hablando, ¿no? De países frugales. O sea, bueno, pues me voy a callar porque es que entro en un terreno en el que no quiero entrar, ¿no? Pero cuando se habla de países frugales se me llevan los demonios, ¿no? Porque yo me pregunto si un país como España puede levantar cabeza cuando tiene una administración pública que pesa lo que pesa, ¿no? Es como aquel chiste de los Juegos Olímpicos de los inválidos, ¿no? Aquel tío que lo tiran a la piscina a hacer natación para que nade con las orejas, pero no se dan cuenta de que le ponen un gorrito de goma, ¿no? Con lo cual no puede mover las orejas para nadar el pobre hombre y se va al fondo directamente, ¿no? Y aquí estamos igual, es decir, nos han cortado tal, nos han puesto una mochila de piedra sin comerlo ni beberlo, y con esto tenemos que levantar cabeza en este país, ¿no? Y bueno, pues habrá que trabajar el doble para levantar al país y levantar a la administración pública, también, de paso. Es que llegaremos como China. Llegaremos como China. Un país, dos sistemas. Pues no sé, yo qué sé lo que vamos a acabar, pero esto es un cachondeo, vamos, esto es un cachondeo que no hay por dónde cogerlo, pero bueno, ya cada uno, ¿no? Con lo que piense. Yo lo que pienso es que este país es un país cargado, lleno de gente con iniciativa, lo digo porque yo también me dedico a apoyar emprendedores y soy mentor de muchos emprendedores aquí en Canarias, y ¿cómo se llama? Y a invertir en investigación y desarrollo, pero vamos, como unos posesos. Lo demás, vamos, es que yo hasta me olvidaba, literalmente, porque eso es lo que nos va a convertir en un país decente y un país normal el día de mañana. En un país como Holanda, ¿no? Que nos está imponiendo a los españoles qué podemos hacer y qué no podemos hacer con el dinero que nos va a prestar Europa. Bueno, pues a mí me da vergüenza. A mí personalmente me da vergüenza, ¿no? Que un holandés que tiene 12 ministros y que va en bicicleta desde su casa a Palacio de Gobierno todos los días, pues le diga a este otro que parece un César del Imperio Romano, acompañado de unas escoltas y de no sé qué, y que no suda, el tipo no se lo piensa dos veces al subirse en un avión oficial, etcétera, le diga qué es lo que tiene que hacer con el dinero que le va a prestar Europa. A mí me parece que estamos locos. O sea, yo por eso
vamos, no quiero alargarme más, ni quiero hacer más aseveraciones, pero todo esto no nos lleva a ninguna parte, a nada positivo, José. Yo, perdona, pero creo que en gran parte mucho de lo que está ocurriendo aquí es por eso, ¿no? Podremos opinar a lo mejor diferente, pero en todo caso, hasta yo veo positivo que le pongan un límite, un coto a esta maquinaria burocrática que tenemos en este país, que supera con creces cualquier estado federal o un Länder alemán o el estado propio de un estado federal o, por ejemplo, como el estado de California. Es indudable que España no va bien para algunos, independientemente que quieran unos una república, una monarquía o lo que sea. Eso es secundario. Yo solo me preocupo por los que tengo a mi alrededor, pero últimamente, viendo las noticias, y tú que estás en el tema del consumo masivo, yo recomiendo a la gente que vaya comprando ya, como la época de ¿te acuerdas de los misiles cubanos? Yo era pequeñito, pero igual, porque vamos de nuevo a volver a un confinamiento. Espero terminar el curso antes de que nos jodan a todos, y perdón por la palabra, pero es la expresión. Y a comprar en lata, atún y todo eso. Y esperemos que la cadena de suministro no se rompa, porque la cadena de suministro a veces se ha roto durante el confinamiento, y lo sé por amigos que llevan empresas de alimentación. Y si no, me veo saliendo en plan Mad Max con la escopeta y el arco de Decathlon. Bueno, por ahí. yo creo que sí, que lo vamos a pasar mal, pero espero que la sangre no llegue al río, que la gente conserve la sangre fría, porque esa es la clave de todo esto. Que no cunda el pánico y que no empecemos a hacer tonterías en los supermercados. Ahora voy a ser político. Y en los bancos, ¿no? Pero bueno. Yo de este gobierno ni me fío, ni espero nada, ni de este, ni del próximo. Aquí bueno, vamos a volver al cauce del curso. Nos hemos hecho una salida de tono importante. Pero bueno, sí que de alguna forma a todos nos afecta la economía, nos va a afectar como personas, como miembros de familias, padres de familia, también como profesionales en el futuro y como vendedores. Así que es el entorno, digamos, que nos rodea y que tenemos que aprender y saber navegar en él, ¿no? Como es debido. Bien, ¿hay alguna pregunta más que hacer? ¿Algún comentario más que en relación al tema de precios? No. Bueno, pues seguimos adelante y entonces así vamos a hablar del cierre de la venta, que es la última etapa, por así decirlo, del proceso. Déjenme ver qué demonios he hecho yo aquí. Bueno, pues vamos a hablar del cierre de la venta. Vamos a ver, el cierre es un tema bastante, desde mi punto de vista, bastante mitificado, ¿no? Suele ser también, junto con las objeciones, digamos, la parte que más miedo puede inspirar en un momento determinado en el vendedor. Es decir, ¿cómo cierro? Y de hecho ya a mí me ocurre, mucha gente me pregunta, Fernando, ¿qué no sé cerrar? O gente directores comerciales que me dicen, es que mi gente no está preparada, no está mentalizada, no sé por qué, pero cuando llega el momento de cerrar la venta se agarrotan, les entra como una especie de miedo escénico que no les permite actuar de una manera eficaz, ¿no? Bueno, en este sentido, yo siempre digo lo mismo. El cierre no es solamente una fase final o digamos, una fase intermedia si tenemos un enfoque a largo plazo en la relación con el cliente, ¿no? El cierre es también una actitud. Lo que quiero decir con esto es que una venta se puede cerrar desde el primer momento. Yo el otro día se los comentaba en el teatro de ventas, ¿no? El vendedor tiene que estar siempre preparado para cerrar, desde el primer momento. Porque uno nunca sabe, a veces uno nunca sabe o no sabe en qué terreno se está moviendo, cuál es el momento del cliente. Un cliente puede estar en un proceso digamos, de revisión de su política de aprovisionamiento, de su relación con sus proveedores, y nosotros pues aparecemos en un momento determinado en ese momento y pues nos llevamos un pedido pues prácticamente sin plantearnos, ¿no? Con la única idea, íbamos al cliente con la idea de presentarnos, de darnos a conocer, y resulta que salimos con un hermosísimo pedido en la cartera, ¿no?
bueno, esto puede ocurrir siempre. Por eso yo recomiendo que, y esto tiene mucho de semántico, recomiendo siempre al vendedor que ponga la libreta de pedidos de una manera ostensible, ¿no? Encima de la mesa cuando está negociando con un cliente. Porque de alguna forma, de alguna forma es los micrófonos abiertos. Digo que de alguna forma es una manera de darle a entender al cliente que para nosotros el negocio está hecho. Y esto no es nada malo. O sea, no hay que tener ningún miedo escénico ni ningún pudor en este sentido. O sea, somos vendedores, somos profesionales, eso todo el mundo lo admite, ¿no? Y cualquier cliente potencial o real puede entender que nuestro objetivo sea cerrar una venta. Y por eso no entiendo que haya que tener reparo en cuanto a poner de manifiesto el hecho de que yo creo que el cliente va a estar conforme con lo que yo le estoy ofreciendo y que al final lo vamos a cerrar la venta. Y por eso tengo la libreta del pedido encima de la mesa, desde el primer momento. Claro que sí. Entonces es una actitud, ¿vale? Hay que tener siempre la actitud de cierre. Bueno, la otra pregunta es, ¿cuál es el momento adecuado para cerrar una venta? Es decir, ¿en qué momento se pone de manifiesto que una venta es, digamos, está lo suficientemente madura como para acometer la venta? Yo siempre digo lo mismo, esto es una cuestión de instinto, ¿no? Es una cuestión olfativa, es una cuestión de estar, digamos, muy pendiente de cualquier manifestación que pueda producirse por parte del cliente, cualquier circunstancia que pueda en un momento determinado rodear la negociación o la relación con el cliente y que puede marcar el momento en que el cierre está maduro, que puede caer en un momento determinado. ¿De acuerdo? Entonces, es algo que puede producirse en cualquier momento de la venta. ¿Cuáles son estos síntomas? Bueno, pues en un afán de ser exhaustivos en el análisis, podríamos dividirlos entre lo que pueden ser aquellos síntomas que de alguna forma pone de manifiesto el cliente por una parte y aquellos que el vendedor es capaz de poner también encima de la mesa, ¿no? y generar en el ambiente, ¿no? Por ejemplo, algún tipo de comentario que denote que el cliente ya siente que el producto es suyo, que el producto está incorporado a su fábrica, ¿no? A su empresa, a su organización. Un comentario, pues no sé, cuando estamos comprando un coche, dice, oye, hay que ver lo bien que se va a sentir la abuela sentada aquí atrás y tal, con este asiento tan cómodo y tal. Bueno, ¿eso qué demuestra? Demuestra que ya el cliente está convencido de que el coche va a ser suyo, de que va a comprar el producto. Luego están gestos, es decir, miradas cruzadas entre dos personas en un momento determinado, entre un cliente y su acompañante, entre directivos de una empresa, de una organización. Puede haber gestos, digamos, de aprobación respecto a lo que está ocurriendo, respecto a lo que estamos demostrando, respecto a lo que estamos presentando, que pueden darnos síntomas claros de que una venta está lo suficientemente madura como para pensar en que el cierre está en puertas, ¿no? La realización de determinadas preguntas, es decir, la típica pregunta dice, vamos a suponer que yo te voy a comprar el producto. ¿Tú me harías un descuento adicional si yo te hago el pedido ahora mismo? Bueno, pues oiga, blanco y en jarra ya sabemos lo que es, ¿no? Ya sabemos lo que es. También puede haber respuestas, es decir, por parte del cliente frente a preguntas que yo le puedo hacer en un momento determinado. Los silencios a veces son muy denotativos. Cuando un cliente entra en silencio, puede ser por dos razones. Primero, porque, bueno, pues tiene dudas y está en un proceso de reflexión, o también puede ocurrir que esté en silencio porque ya no tiene nada que decir, porque ya realmente hemos sido capaces hemos hecho una labor tan eficaz desde el punto de vista de ventas, que el cliente pues guarda silencio y espera pues sencillamente a que nosotros le demos el empujoncito final, ¿no? Y luego está todo el tema de las peticiones de Fernando, última. disculpa, pero creo que no se Sí. ve lo que estás compartiendo, solo se ve la carpeta. Solo se ve en la carpeta. Bueno, vamos a ver si... Espérate un minuto. ¿Se ve ahora? ¿Ahora se ve, Luciano? No. No. Ah, Cosa muy rara. Vemos el listado de carpetas nada más. Pues tenía que estar abierto. Pues... a ver.
Deme un minuto a ver si pongo orden en esto. Claro, es que en el momento en que abro el Zoom, es que antes creo que me cerré el documento sin darme cuenta. Y antes de darle al Zoom, pues bueno. En todo caso, como está grabando, yo le sugiero que... Es que si no, tendríamos que suspender la clase y volver a entrar. Entonces, que es lo que quiero evitar, ¿no? Bueno, en todo caso, sigan por favor la explicación y si hay alguna duda, pues yo se las aclaro. De todas formas, el material lo tienen ya subido a la plataforma. Si alguno quiere acceder a la plataforma desde su ordenador y entrar en la unidad, en el capítulo 6 de la unidad 3, en contenidos, pues va a poder seguirlo. Discúlpenme, pero aquí ha sido, creo que un error mío por haber dado cierre al documento que tenía preparado. Y al sacarlo de la carpeta, pues se ve así. Discúlpenme. Bien, en todo caso, ¿qué hay que hacer cuando un cliente, cuando hemos conseguido el cierre? Cuando en un momento determinado el cliente dice, bueno, pues adelante, estamos de acuerdo con las condiciones, estamos de acuerdo con el precio, estamos de acuerdo con todos los aspectos, digamos, relacionados con la venta, ¿y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Es muy importante, desde mi punto de vista, sembrar siempre la semilla en el cliente de que nuestra vocación es serle útil, de que nuestra vocación es establecer una relación a largo plazo con el cliente. El cierre de la venta no es el final, no es el objetivo que estamos persiguiendo. Que el objetivo es entrar en una relación, digamos, de largo plazo con el cliente. Que de alguna manera, bueno, pues de una forma empática, pretendemos convertirnos en socio del cliente, trascender de la condición de vendedor. Entonces, lo primero que hay que hacer es agradecer la confianza del cliente. Ustedes habrán visto que muchas veces cuando compran un coche se encuentran con un mensaje escrito a mano, incluso en el propio folleto de instrucciones, donde agradece al cliente la decisión que ha tomado de comprar una determinada marca. ¿De acuerdo? Esto es importante. O sea, lo primero que hay que hacer es darle las gracias al cliente por su confianza, porque es una demostración de confianza que está teniendo con nosotros. En segundo lugar, tenemos que felicitarle por la decisión tomada. Piensen que cuando un cliente, máxime cuando es un nuevo cliente, un cliente que toma por primera vez una decisión en favor de un determinado proveedor, que somos nosotros en este caso, es muy importante que le restemos toda sensación de incertidumbre. Porque el cliente está pensando en ese momento, bueno, ¿habré hecho bien en optar por estos señores? ¿Habré tomado la decisión correcta? ¿Son estos señores los que realmente necesito? ¿No me estaré equivocando en esta decisión? Esto es muy humano y nos pasa a todos. Es decir, cuando compramos un coche, una casa, siempre nos entra ese sentimiento de incertidumbre que de alguna forma tenemos que intentar contrarrestar en el cliente. ¿De acuerdo? Bueno, hay que decirle, pues mire, muchas gracias por la decisión tomada. Creo que es la mejor decisión que podía tomar y por eso le felicito. Y piense que aquí estamos a su entera disposición para resolver cualquier problema que pueda ocurrir. Vamos a estar muy encima de, pues no sé, de la entrega, vamos a estar muy encima de la instalación, vamos a estar muy encima de todo aquello que implique la relación que estamos iniciando en ese momento con el cliente. Y esto hay que hacerlo para restarle precisamente esa sensación de incertidumbre que a todo cliente le puede asaltar después de dar el sí a una determinada venta. De tal manera, y sin pérdida de tiempo y sin dilación, proceder a la entrega del pedido. Bien, ¿y qué hacemos si no conseguimos el cierre? Es decir, nos ubicamos en la situación contraria en la cual el cliente nos dice no. Bueno, pues en principio tenemos que ser igualmente agradecidos por la oportunidad que el cliente nos ha dado de darle a conocer nuestra oferta. Al fin y al cabo nos ha dedicado tiempo, nos ha permitido darnos a conocer, nos ha permitido meter, por así decirlo, el hocico en la empresa, en la organización, en el cliente, y esto pues evidentemente es un factor a nuestro favor que puede tener efectos futuros. No hay que pensar que el no es el no para siempre. El no para siempre no existe. La venta a veces es un proceso largo que jalonado de no por el camino, ¿de acuerdo? Entonces es importante tener una visión de largo plazo.
no hay que impedir que los árboles no nos dejen ver el bosque, ¿de acuerdo? Entonces, la actitud tiene que ser la misma, agradecerle al cliente la oportunidad que nos ha dado de defender nuestro producto, nuestro servicio en un momento determinado. Hay que desearle suerte al cliente y esto sin la más mínimo atisbo de cinismo ni de, en fin, de sentimiento de rencor porque no ha optado por nosotros, ¿de acuerdo? Tiene que ser un deseo sincero y claro y decirle, bueno, usted conoce muy bien su negocio, seguro que va a tomar una decisión adecuada y quiero desearle toda la suerte del mundo. O sea, y además con toda sinceridad. Ponernos a disposición del cliente, es decir, dejar la puerta abierta y decirle, mire, sabemos que, en fin, quiero que sepa que estamos aquí, que seguimos aquí, que vamos a estar a su disposición en el momento en que nos necesite. Una cosa muy importante. Yo siempre les digo a los empresarios y a los directores comerciales y a los directivos que normalmente le pagan el 100% del salario del vendedor por el 50% de sus capacidades. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los vendedores no deben ser solo herramientas encaminadas a impartir una información de una manera más o menos eficaz al mercado. Tiene que ser también un recaudador de información. Es decir, es una herramienta de investigación de mercado. Es una herramienta que debe, digamos, recoger toda la información posible. ¿Quién está en relación con el mercado permanentemente? El vendedor. ¿Quién es el que conoce la competencia? El vendedor. ¿Quién es el que conoce, digamos, a los canales de distribución? El vendedor. ¿Quién es el que conoce al cliente o al consumidor final? El vendedor. Por lo tanto, el vendedor debe ser investigador de mercado, debe ser también recogedor de información. Y cuando está en una situación de cierre no positivo en un momento determinado, porque la palabra fracaso aquí hay que erradicarla, no existe el fracaso en ventas, existe el no coyuntural, pero no el fracaso, es intentar averiguar por qué no ha decidido comprarnos, ¿vale? ¿Por qué razón ha preferido la oferta de otra compañía, de otra empresa, de otro vendedor? ¿En qué? Porque estaríamos renunciando a un patrimonio fundamental, que es el del conocimiento, de cuál ha sido nuestro desempeño a ojos del cliente. ¿Por qué estamos fallando? Es decir, a lo mejor puede ocurrir que, oye, que hemos hecho todo bien, hemos hecho una excelente argumentación, hemos hecho un trabajo de información, le hemos dado servicio al cliente, le hemos dado todo lo que nos ha pedido a lo largo del proceso, hemos dado marcha atrás y marcha adelante a medida que el cliente nos lo ha exigido, nos lo ha pedido, pero al final hay algo que influye y que puede ser perfectamente eso que yo les comentaba antes, esa incertidumbre. Aquello de decir, bueno, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Estos señores sí parecen serios, parecen responsables, parecen buenos profesionales, parece que nos van a prestar un buen servicio, pero hay algo en el último momento que hace que el cliente no opte por nuestra oferta. Piensen, por ejemplo, en una empresa que se dedica a la venta de productos, de servicios de software, ¿no? Informáticos de gestión. Una compañía, una empresa que lleva años trabajando con un software determinado, con un proveedor concreto, con unos asesores y con unos personajes concretos, pero en un momento determinado esa compañía detecta que ese software necesita de mayores capacidades, de mayores prestaciones, no de un proceso de actualización normal y corriente, sino que realmente necesitamos un cambio importante en nuestra filosofía. Bueno, pues al final entraremos en contacto con otras compañías distintas a nuestro proveedor tradicional. Bueno, compararemos, veremos qué implicaciones tiene el cambio desde el punto de vista no solamente del software, sino del hardware, todas las implicaciones que pueden tener las instalaciones, la formación, el hecho de que a lo mejor mi actividad tiene que verse interrumpida, paralizada, dificultada durante un periodo determinado hasta que el nuevo software esté perfectamente operativo. En fin, son una serie de factores que de alguna forma trascienden lo bueno o lo malo que hayamos podido hacer nosotros como vendedores y que realmente influyen en la decisión final del cliente. Por lo tanto, hay que saber exactamente en qué medida todas estas circunstancias que puedan ocurrir
ocurren, de hecho, y pueden afectar a nuestra relación con el cliente. ¿De acuerdo? Entonces, un poco a título ya para ir cerrando el cierre de la venta, es decir, a título de resumen, primero, recuerden que hay que despertar la atención del cliente. Estamos en un proceso que se llama, recuerden el concepto de AIDA, que forma parte de lo que se llama la política de ventas enlatada, en la cual yo emito un discurso uniforme a cualquier cliente con independencia de sus necesidades. Este no es el sistema que yo recomiendo. Evidentemente yo recomiendo un sistema de enfoque a necesidades, pero es evidente que si yo no genero atención en el cliente, si el cliente no me atiende, no me escucha, no me presta atención, ese cliente evidentemente no me va a comprar. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es despertar la atención del cliente. Segundo, descubrir miedos, descubrir carencias. Muchas de las decisiones que toman los clientes se fundamentan en las emociones, eso lo hemos dicho ya por activa y por pasiva. Las emociones siempre, siempre, siempre están presentes. No importa, digamos, la racionalidad aparente del producto o del servicio que estamos vendiendo, porque siempre van a aparecer las emociones. Y las emociones tienen un impacto en nuestro cerebro determinado. Creo que hemos dedicado bastante tiempo a intentar explicar y entender el comportamiento de nuestro cerebro frente a determinados estímulos, ¿no? Generar emoción en el cliente. Las emociones son determinantes en el cliente. ¿De acuerdo? Y razonar cuando haya que razonar. ¿Vale? Esto es muy importante. Es decir, estar siempre a la altura de las circunstancias. Cuando un cliente exige números, cuando un cliente exige resultados plausibles, cuando un cliente exige una cuenta de explotación, para poder establecer una comparativa entre mi producto, el producto que yo le estoy intentando vender y el producto que él compra o la alternativa con la que cuenta en un momento determinado, yo eso lo tengo que proporcionar. ¿Estamos de acuerdo? Quiero decir que cada cosa tiene su momento y tiene su importancia y tenemos que estar siempre absolutamente preparados. El tema de la cuenta de explotación comparativa es muy importante. Hay que llevar siempre una cuenta de explotación en la mano para ponerla delante del cliente y que el cliente entienda las ventajas de tipo económico que puede tener una oferta en un momento dado. Porque ahí probablemente va a ser el nudo gordiano del cual van a emanar el 90% de las objeciones con las que nos vamos a enfrentar. ¿De acuerdo? Es muy importante razonar y también emocionar cuando sea necesario. Y también muy importante conseguir que el cliente nos tenga total y absoluta confianza. Y esto significa, pues, básicamente, ser siempre positivos, tener un discurso bien estructurado. ¿Recuerdan a los ejemplos que yo les ponía de las compañías que hacen telemarketing o venta por televisión, de la publicidad, que es una magnífica escuela? Piensen que el reto de un publicista es explicar en 30 segundos una historia que emocione y que motive al cliente, ¿no? Y para eso dota su mensaje de una estructura determinada que normalmente parte con un planteamiento de un problema, de una situación no deseable, de un mensaje positivo a continuación, relacionado evidentemente con mi producto, y al final la solución final. Es decir, aquel ejemplo de Villarriba y Villabajo, ¿no? Es decir, que organizaban esa competencia de paellas, todo quedaba hecho un asco y había que fregar todo aquel menaje, y realmente, bueno, pues se estableció una comparativa entre el producto Fairy, en este caso, con el producto de la competencia, ¿no? Veíamos que por eficacia, por rendimiento, el Fairy es un producto más adecuado y, bueno, en ese sentido el resultado final es un menaje eficazmente, digamos, limpio. Bueno, pues este es un esquema muy sencillito, pero muy claro. Es decir, oiga, el cliente ¿es consciente o no es consciente de su problema? Si no lo es, tenemos que hacer que lo sea. Y si somos eficaces, luego podremos colocar nuestro producto de una forma mucho más clara. ¿De acuerdo? Fernando, una pregunta es Sí, Vilma. dime. Si estoy en una presentación de ventas y le estoy ofreciendo al cliente una buena oferta para su negocio, y yo sé que dentro de mi presentación el precio que le estoy ofreciendo es el mínimo aceptable dentro de mis costos, y el cliente
mucha viveza y tratando de torcer un poco a su favor, me dice, me gusta tu oferta, pero llévamela más abajo. Es decir, si yo le ofrezco un producto X a 10 centavos, él me dice, yo acepto tu oferta si me lo pones en 5 centavos. Sabiendo yo que yo a ese precio ya no puedo bajar. ¿Qué hago? Bueno, pues ponerlo de manifiesto, es decir, si tú no puedes, no puedes, se acabó. O sea, no, ahí se terminó la discusión, que es decir, no hay que levantarse y dar un carpetazo, ¿no? Evidentemente hay que darle a entender al cliente que eso es un nivel de precio al que tú no puedes acceder, no puedes sencillamente acceder porque no tienes capacidad para mantener ese precio. Aparte de que rompería la disciplina en el mercado y aparte de que, bueno, pues la calidad del producto, la calidad percibida, los valores que el producto goza justifican perfectamente el precio que yo le estoy ofreciendo en un momento determinado. No es fácil, o sea, y muchas veces, pues los clientes por pura tendencia, ¿no? Tienden porque piensen que hay que tener una visión de 360 grados. Cuando un jefe de compras de una compañía te aprieta y te pone la mano en el gaznate y te aprieta para que le bajes el precio, pues de alguna forma está justificando también su propia actividad y su propio puesto de trabajo. Entonces, bueno, pues habrá que buscar de alguna manera algo que compense esa necesidad que tiene ese personaje de justificar su actividad frente a sus jefes frente a sus superiores, ¿no? Inmediatos. Bueno, pues eso también puede estar detrás. Pero es el caballo de batalla, tienes que justificarlo, es decir, no puedes entrar. Otra cosa es que yo, desde el punto de vista de técnica de negociación, aplico algo que se llama, de lo que no hemos hablado, pero que de alguna forma pues está en las negociaciones cuando se habla de una relación de largo plazo con un cliente, es establecer el MAN. El MAN es el mejor acuerdo alcanzable, ¿no? Es decir, oye, ¿hasta dónde puedo llegar yo con un precio bajo con el cliente? A partir del cual ya pierdo dinero, o no gano dinero y ya no me interesa hacer el negocio con este señor. Y bueno, cuando uno llega a una mesa de negociación, lo que hace es que calcula un precio por encima de ese MAN, de ese acuerdo mínimo, con la finalidad de que en el proceso negociador, que va a suponer una erosión evidente, pues al final se llegue a lo que yo pretendo, ¿no? A lo que se quiere establecer, ¿no? Es decir, ahora, ¿qué está haciendo el gobierno para justificar que nos hayan pegado una lamida de 110.000 millones de euros de las ayudas que iba a darnos Europa? Pues sencillamente están diciéndonos eso, que ellos habían llegado poniendo los 500.000 millones sabiendo que al final nos iban a dar 390.000 millones. Bueno, pues eso es una explicación que me sirve a mí también para explicarles a ustedes lo que en un momento debe ser tu política. Hay que ser inteligente en ese sentido. Fácil no es, pero hay que intentar, bueno, pues establecer y saber que en todo proceso de negociación, en todo proceso de venta, la erosión en el precio va a ser inevitable. Y que tú tienes que, por una parte, defender tu política de precios y no caer en la tentación de, por hacer un negocio, cerrar la venta. Por eso yo les he puesto además un módulo de finanzas que les va a dar Víctor Saavedra, precisamente para que entendamos esto. O sea, cuando un vendedor toma una decisión determinada de aplicar un determinado descuento a un cliente, eso tiene un impacto en la cuenta de resultados que puede ser la diferencia entre ganar dinero o no ganarlo, entre sobrevivir o cerrar. ¿Me explico? Entonces, ojo, porque podemos estar hablando de una decisión que tenga un calado estratégico muy grave y muy profundo. Entonces, el vendedor es el héroe ahí que tiene que defender a capa y espada la política de precios de la compañía. En esto no hay más que sentido común, no hay varitas mágicas, hay sentido común, ¿vale? Nada más que eso. No sé si aclaro tu pregunta, pero intenta siempre hacer énfasis en el valor del producto y oye, pues si no se puede, no se puede. Lo que no puedes hacer es vender a pérdidas porque entonces estamos haciendo el canelo desde el principio. ¿Vale? Bien, otra cosa importante. Gracias. Nada.
Otra cosa importante es el tema de aceptar los errores que cometemos. Es decir, oye, pues en un momento determinado hemos sido demasiado melodramáticos en una determinada argumentación, hemos abusado de la confianza del cliente, hemos metido la pata en algún aspecto, en algún detalle tonto que el cliente haya percibido de forma negativa, que tienen que ver con la primera impresión, con esa relación química que a veces es tan difícil de gestionar y que, bueno, el cliente no lo ha visto con claridad. Esto ocurre mucho, digamos, cuando se producen, digamos, choques culturales, ¿no? Cuando nos estamos enfrentando a clientes que en un momento determinado no son de nuestra misma cultura y que pueden malinterpretar determinados gestos, determinados comentarios, determinados comportamientos. Y esto tenemos que tenerlo muy presente y de una forma muy y cuidarlo de una forma muy especial, ¿no? Yo les diría que es importante que se consiga la venta o no se consiga. Yo creo que vale la pena salir de la reunión con el cliente habiéndonos despedido adecuadamente y irnos a tomar una cerveza, ¿vale? Y celebrarlo, tanto en un sentido como en otro. Porque si no vendemos, no quiere decir que la venta haya fracasado, ni muchísimo menos. Lo que quiere decir es que hemos introducido, nos hemos dado a conocer, hemos conseguido que el cliente nos conozca y esto ya es un avance importante cuando se tiene un enfoque de largo plazo, de relación a largo plazo con el cliente. Señores, para terminar, competencias básicas. Tenemos que ser buenos vendedores competentes, vendedores con habilidades duras y habilidades blandas, ¿de acuerdo? Esa es la primera consideración que tenemos que tener. Tenemos que ser gente enérgica, no gente que se deje dormir y gente que no transmita entusiasmo en el trabajo que desempeña. Es muy, desde mi punto de vista, muy poco edificante el que un vendedor vaya por la calle o vaya a ver a un cliente como un alma en pena. Tiene que ir siempre, en fin, sobreponiéndose a las dificultades, a los problemas personales que pueda tener en un momento determinado, respirar hondo antes de entrar a ver al cliente y transmitirle energía, determinación, disposición, gentileza, amabilidad, comprensión, en definitiva, todo aquello que pueda hacer que nos ganemos la confianza, el aprecio del cliente, que es muy importante, y sobre todo que les transmitamos esa sensación de que somos gente que está en lo que está, que somos gente enérgica. La formación, no se olviden nunca de la formación. Yo siempre digo lo mismo, si yo diera los cursos de venta que daba hace 20 años, señores, estaría en este momento pidiendo limosna por las esquinas. Quiero decir con esto que lo que yo les estoy enseñando ahora, en este momento, lo tendrán que actualizar de forma permanente y constante a lo largo de su vida profesional, ¿de acuerdo? Yo sé que en este momento las cosas no están como para elegir y que a veces uno se tiene que conformar con lo que se le pueda presentar en un momento determinado. Pero como criterio, yo les diría que trabajen con compañías, con empresas que se preocupen de la formación de sus vendedores, ¿vale? Nosotros estamos dando una formación genérica que les puede habilitar para entrar a trabajar en prácticamente cualquier empresa. Pero es importante que esa empresa luego les dé una buena formación de producto, una buena información de cliente, una buena formación de sector, de mercado, porque es la única que realmente se las puede dar. Bueno, pues esta es una opción que yo les sugiero que tomen en consideración, dicho sea de paso, en la medida de lo posible. Y por tanto, todo esto lo que nos va a conducir es a saber vender. La venta es, y voy a pasar revista a una serie de conceptos, a un checklist final que es importante. Primero, tolerancia a la frustración. Tenemos que ser tolerantes a la frustración, no podemos venirnos abajo a la primera de cambios, ¿vale? Es muy importante que entendamos que la frustración, que el no, que el sí pero, que el no salirnos con la nuestra, forma parte de nuestro trabajo. Que hay sectores en los cuales este índice, digamos, estadístico de frustración o de no salida adelante de una oferta en un momento determinado es elevadísimo. Es decir, solamente en muy poquitos casos de cada 100 que yo pueda llevar adelante sale a lo mejor 1 o 2. Por lo tanto, hay que tener una buena tolerancia a la frustración, ¿de acuerdo? Ser personas de sentido común. Yo no les he enseñado nada que no obedezca a un estricto sentido común, que lamentablemente a veces es el menos común de los sentidos. Básicamente es sentido común organizado, que implica toda una serie de aspectos que vamos a seguir viendo. Oriéntense al cliente. No se enamoren ni del producto, ni de su empresa,
ni de ustedes, ni de nada. Enamórense de su cliente. Ese es el que tiene que ser el objetivo de sus requiebros, de sus serenatas, de sus cantos de sirena. ¿Me explico? Ese es el que tiene que ser el objeto fundamental de su trabajo. Es lo más importante para ustedes. Puede no tener razón. Puede ocurrir que un cliente no tenga razón, ¿vale? Pero no va a dejar de ser nunca lo más importante para ustedes. Sean reflexivos y analíticos, ¿vale? Es muy importante que los vendedores pensemos y analicemos las cosas. Hay que ser determinados, ir con determinación, con decisión. Una vez que hemos tomado una decisión, llevarla adelante, ¿de acuerdo? Si estamos convencidos de que es la adecuada. Piensen en el cerebro de la gente. No le están vendiendo a la gente, le están vendiendo a su cerebro. Y su cerebro va por libre y hace lo que le da la gana y percibe las cosas como le da la gana. Por lo tanto, es muy importante que cuando argumentemos, que cuando gestionemos la venta, cuando presentemos la venta, gestionemos emociones, pensemos en que estamos vendiendo a cerebros, ¿vale? Piensen en la inteligencia como necesidad fundamental, ser inteligentes. ¿De acuerdo? Vilma, esa pregunta que me acabas de plantear se responde con la única forma de contestarlas con inteligencia, ¿de acuerdo? Con lógica, ¿de acuerdo? Hay que ser creativos. Cuando un cliente no nos recibe, hay que hacer como hizo un amigo mío, que se puso de acuerdo con la secretaria del cliente, que era amiga suya, personal, se aprovechó de eso, y se enteró de que su cliente iba a viajar a Madrid en un vuelo de tal. Y este señor se buscó la manera de que lo sentaran en el mismo avión, a la misma hora, al lado de este señor, y lo tuvo para él solito durante 2 horas y media que duró el vuelo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esa forma, tan velada y tan audaz, consiguió este señor cerrar un acuerdo precisamente relacionado con el tema de los seguros de responsabilidad civil. Pero un negocio muy gordo y muy importante. Lo que quiero decir con esto es que la creatividad es una herramienta básica. Si yo me estoy encontrando con problemas que por una vía lógica, por una vía aparentemente normal no puedo resolver, ¿de qué manera lo puedo hacer? ¿Cómo me puedo buscar la vida para conseguir que un cliente me atienda? ¿Cómo me puedo buscar la vida para que un cliente tenga la disposición de escucharme? ¿De acuerdo? Esto es un factor también importante. La tecnología es nuestra compañera de viaje y cada vez más, ¿vale? Es muy importante que, y por eso este curso tiene la carga tecnológica que tiene. Es muy importante que ustedes dominen las tecnologías mínimas necesarias para poder hacer eso que se llama una labor de vendedor conectado. Ese vendedor que es capaz de, por una parte, provocar una sonrisa en su cliente y por la otra, manejar las tecnologías que le permitan ser más eficaz y más eficiente en su trabajo. Piensen en el marketing. El vendedor es un hombre de marketing, ¿vale? Es un hombre que entiende al cliente, que comprende sus necesidades, que entiende lo que es un posicionamiento estratégico, que sabe lo que es el valor diferenciador y la ventaja competitiva, ¿de acuerdo? Objetivos. Un vendedor que sale en la calle sin objetivos es un alma en pena. Cuando vemos vendedores con el maletín en la mano, o con la carpeta en la mano, con el muestrario en la mano, y lo vemos triste, mustio, es porque probablemente no trabaja por objetivos. Y siempre digo lo mismo, cuando no se tienen objetivos, se los tiene uno que inventar. Hay muchas empresas que no ponen objetivos a sus vendedores, con lo cual demuestran, entre otras cosas, una absoluta carencia de profesionalidad. Pero es muy importante que el vendedor sí sepa qué quiere conseguir. ¿De acuerdo? En muchos aspectos, en términos de venta, en términos de facturación, en términos de unidades vendidas, en términos de cuántas llamadas de prospección tengo que hacer diariamente, en términos de cuántas visitas tengo que realizar de primer contacto en un momento determinado. Es decir, tener muy claro cuál es el ámbito de objetivos en base al cual tengo que funcionar. De esto vamos a hablar cuando hablemos de gestión y organización comercial. Tenemos que ser ambiciosos. Un vendedor que no es ambicioso no es nadie. Les voy a hacer una confesión en este punto. Yo siempre les he dicho a los empresarios que sean amigos de sus vendedores antes que del contable. Porque hay muchos que van por ahí con el contable cogido del brazo, para arriba y para abajo dentro de la compañía, salen juntos a tomar café, salen juntos a no sé dónde, y no se dan cuenta de que un contable le pone un asiento en el haber y en el debe con la misma alegría. El que marca la diferencia es el vendedor.
Y por eso el vendedor tiene que ser el personaje mejor remunerado de la empresa. ¿Vale? Y lo digo con toda claridad. Y esto, cuando se le explica al contable, el contable parece que no, pero lo acaba entendiendo. Entre otras cosas porque su sueldo sale del esfuerzo y del sudor del vendedor. ¿De acuerdo? Es muy importante que el vendedor sea ambicioso, pero también esté convenientemente remunerado. Tiene que dominar técnicas de venta, esto tiene que ver con el tema de la formación. Y por último, tiene que ser un apasionado de su profesión. Yo siempre lo he dicho, cuando uno no siente... Hombre, la palabra pasión yo creo que está muy lamida. Esto forma parte de los eslogan publicitarios de muchas compañías. Si ustedes prestan atención a la tele se darán cuenta de que todo el mundo aquí es apasionado de algo. Pero en el caso del vendedor tiene que ser real, tiene que ser cierto. Es decir, nosotros tenemos que sentir pasión por lo que hacemos, por nuestra profesión. Porque es una profesión preciosa, es una profesión bonita, con un montón de dimensiones. Pero tiene que ser algo que nos apasione, algo que nos mueva, que nos movilice, que nos haga inconformistas, que estemos siempre pensando en de qué manera puedo hacer las cosas para mejorar resultados, para satisfacer más a mi cliente, para incrementar la rentabilidad de mi actuación y de mi actividad. Por lo tanto, esto es un poco un resumen, una especie de checklist que yo les hago final para el cierre de esta unidad 3. Yo no sé si alguno de ustedes siente cierta frustración por el hecho de que yo no les haya convertido el curso o estas horas que hemos pasado juntos en esta unidad en fin, en ponerles encima de la mesa trucos, ¿no? Con trucos para la venta. En la venta, de verdad, en la venta con mayúsculas, no hay trucos. Hay todo eso que yo les acabo de citar en este momento, pero no hay trucos, ¿vale? Hay sentido común, hay inteligencia, hay determinación, hay pasión, pero no hay trucos, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que sepamos actuar y aplicar todo lo que hemos estado aprendiendo en esta parte del curso cuando corresponda y cuando convenga, ¿de acuerdo? Así que yo con lo que sí me conformo es con haberles provocado la necesidad de pensar. Sócrates decía que no puedo enseñar a nadie nada a nadie, y era Sócrates, ¿eh? Y ya le manda que Sócrates diga una cosa como esta, ¿no? Solo quiero hacerles pensar. ¿De acuerdo? Este es el mensaje final. Piensen, el vendedor tiene que pensar, tiene que ser un ser pensante por encima de cualquier otra cosa. Así que para mí ha sido un placer estar con ustedes en esta unidad. Vamos a seguir estándolo en lo sucesivo, pero me gustaría dedicar el tiempo que nos quede, que no sé exactamente cuánto es, a ruegos y preguntas y a aclarar cualquier duda que puedan tener. Fernando. Sí. Estaba escuchando con atención la disertación. Es verdad lo que tú dices, ¿no? El hecho de que cada situación sea diferente y no podamos generalizar, sino que tenemos que tomar varios caminos, pero me imagino, ¿no? Que tendrá que haber algún escenario, ¿no? Para cada perfil de comprador o cada supuesto comprador, presentarle un escenario. Es decir, cuando hablabas de aquel vendedor que vendía los aviones y decía que él estaba convencido de que la venta se había producido cuando esa persona cogía el volante del avión y se ponía como un niño, me imagino que en algún otro producto, por ejemplo la venta de un coche, destacar el maletero o sentar al cliente dentro del coche y cuando hace el comentario de la abuela o algo, ¿no? Que te dé esa sensación de que la venta o el cierre está muy cerca, ¿no? Quiero pensarlo, no sé. No, es evidente, sí, son circunstancias, digamos, distintas, pero sí ilustran un poco, primero, la actitud que tiene que tener el vendedor frente al cierre, que tiene que ser una actitud siempre adecuada y siempre abierta. Y a veces, oye, nos emperramos en un discurso, nos ensimismamos y nos olvidamos de lo que tenemos alrededor y nos disparamos a argumentar y no nos damos cuenta de que ya tenemos la venta hecha y que estamos perdiendo la oportunidad de cerrarla por permaso, por no darnos cuenta del tema, por no ser observadores.
en un momento determinado. En uno de los casos que vamos a ver el próximo martes precisamente trata de eso. Es decir, de un vendedor que tiene su guión, que pretende vender de una forma enlatada a una señora que tiene unas necesidades concretas y este señor pues es incapaz de detectarlas, ¿no? Por lo tanto, pues sí, evidentemente hay que tener esa capacidad de percibir cuándo el momento ha llegado y cuándo tenemos que actuar, evidentemente, claro que sí. Y lo que es verdad, es decir, ninguna venta es igual a otra, no hay un cliente igual a otro, no hay una necesidad igual a otra, bajo ningún punto de vista. Todo cambia y todo varía, es como las olas del mar, es decir, las olas parecen siempre las mismas, pero no son las mismas. Es decir, si tú miras a un árbol, a un limonero, digo un limonero porque es lo que tengo yo delante en este momento, este árbol dentro de 2 segundos ya no es el mismo, porque o se le han caído hojas o porque el viento las ha movido, porque la luz del sol se proyecta de forma distinta. Quiero decir que en ese árbol se han producido cambios, con lo cual, y es una cosa estática que aparentemente siempre está ahí, ¿no? Y bueno, pues los cambios tenemos que ser capaces de percibirlos, ¿no? De forma constante y entender que, bueno, pues que, oye, pues hay que actuar de una manera adecuada en cada caso, ¿no? Eso es un poco el mensaje. Sí, yo quisiera aportar Sí, un Enrique. poco una experiencia mía personal de cuando Adelante. hacía Puerta Fría en Santa Cruz o en el norte o en el sur. A mí me enseñaron un discurso de entrada en los comercios, pero después me fui dando cuenta que la gente, por premura, por apuro, porque no te quieren mucho tiempo su negocio, ese discurso que a mí me dieron, yo lo fui reduciendo. Y cuando entraba como un auxiliar a lo que iba, pinchaba y listo, porque la gente no quería escuchar mucho discurso, sino quería escuchar directamente a qué venía. Y si le interesaba, bueno, ahí me quedaba dándole otro discurso del producto. Pero lo que sí me fui dando cuenta es de que no todo el mundo le gusta escuchar el enlatado. No le gusta oír ese enlatado largo de que, hola, yo soy fulano de tal, de la empresa tal, le vengo a traer este producto. Y a veces ya entraba directo, hola, mira, soy Enrique de Seguros tal y le vengo a vender. Así mismo. Y así hasta inclusive logré de esa forma directa hacer más negocios que en otras oportunidades. Como hay gente que cuando tú al entrar al negocio te dicen, no pierdas tu tiempo conmigo, te lo dicen así de frente y ya uno se voltea y ya y listo, y sale, hasta luego, gracias. Bueno, Pero a lo sí, al mejor de final, repente vas otro día y en otro día la persona tiene otro mapa, como describía Bruno en la clase en estos días, y la persona tiene otro mapa, otra situación, otra emoción y te atiende. El hecho de que te digan que no significa que no vas a entrar más nunca allí. A la semana que viene vuelves a entrar. sí, los estados de ánimo Van cambiando, sí, sí. no son los mismos siempre, evidentemente, claro. Sí, sí. Entonces, la disposición de un cliente a escuchar Perdona que tu... el ruido, porque estoy en la calle caminando y estoy escuchando la clase caminando. Nada, no te preocupes. En todo caso, si escuchas bien, no hay problema. Sí, sí. No, te decía que lo importante es detectar esos estados de ánimo y saber cuándo un cliente está atendiendo y cuándo no. Hombre, cuando un cliente te dice incluso, oye, no, mira, es que yo no me interesa ese tema, pues es hasta de agradecer, ¿no? Porque es una energía que no vas a malgastar Que no. en un Así momento es. determinado. Te vas a dedicar a otro tema que te sea más productivo, ¿no? A otro cliente o a otra argumentación distinta, ¿no? Eso siempre es de agradecer también, ¿no? De todas formas, lo de la venta enlatada es que es una excelente escuela. Es decir, todos aquellos que se hayan formado al principio de su carrera vendiendo enciclopedias y cacharros y tal, en puerta a puerta, yo no he tenido nunca esa experiencia, lo digo con toda honestidad, y la verdad es que es una escuela excelente escuela. Pero porque luego ese tipo de personas, digamos que asumen los principios de la venta relacional, de la venta orientada al cliente, de una forma distinta, ¿no? Con mucha más facilidad, pero no pierde de vista valores fundamentales como pueden ser la persuasión, ¿no? La capacidad de ser persuasivos en las argumentaciones que utilizan. Y es positivo, ¿no? Es positivo como escuela inicial, ¿no? No como forma de vender en condiciones normales, pero es una buena escuela. ¿Alguna pregunta más?
¿Está claro? Teresa, ¿cómo estás de tu...? Sí, bastante mejor, gracias a Dios, sí, ya bastante mejor, pues sí. Bueno, pues me Ayer alegro. no estaba en La Gomera y por eso no me pude contactar. Ujú. Ah, no te preocupes. No. Y de todas maneras la tienes en la clase y la tendrás grabada ya seguramente en la plataforma, ¿no? Bueno, Gracias. pues, pues si no hay nada más que preguntar, yo voy a preparar la relación de los grupos para que todo el mundo sepa, sobre todo el último grupo, el grupo de Cristina sepa cuál es la composición de los otros para que, en fin, acuda a los compañeros que todavía no tienen grupo asignado. Si hay alguno, por favor, que no pueda ir, que lo haga saber para crear un grupo escoba, por llamarlo de alguna forma, porque luego tendremos que ver qué hacemos para que no dejen de hacer de participar en una práctica, ¿de acuerdo? Ando, Sí, dime. Dime, ¿quieres José. hacer una prueba, no para ahora ya, porque si das por finalizada la clase, sino para No, posterior? bueno. Dime. ¿Querías hacer una prueba con la presentación del PowerPoint que no dabas cargado en Zoom? Me dijiste que no dabas cargado de nuevo el archivo de presentación para subirlo ahí a la plataforma, ¿no? El problema que tenía. Sí, no, es que ahora al querer acceder al archivo, pues no me lo proyectaba. No me lo proyectaba el PowerPoint. Pero bueno, ya lo tienen subido. Subido lo tienen en la plataforma. Quiero decir que si entran al Moodle, yo lo subí ayer, o sea que lo tienen allí ayer. Miren una cosa. Por si querías hacer una prueba de que alguien lo subiera, es decir, yo intentar subirlo desde el chat, el archivo en PowerPoint, que lo tiene, yo ya lo tengo bajado, a ver si se puede proyectar. Solo para que en un momento determinado puedas contar con algún colega más de tecnología, dado que nos levantaste hoy, cabrito, a las tantas de la mañana. No, yo no le toco el despertador a nadie, ¿eh? Si alguno se dio por despertado, que me disculpe, pero no era mi intención. Desde luego, hay que ver. Bueno, miren, les estaba enseñando este libro. Este libro es las mejores historias de ventas por los mejores vendedores del mundo, los vendedores más exitosos del mundo. Este libro es fantástico. Les voy a dar la bibliografía. El autor se llama Robert Schuck. Les voy a poner, les voy a poner la bibliografía en la plataforma para que la tengan. Si pueden, este es un libro, no es lo último que ha salido en ventas, no, ni muchísimo menos, pero les puedo garantizar que es de los libros que más enseñan en relación al mundo de la venta, porque son experiencias narradas y contadas por vendedores en activo, que han pasado por las mejores historias de ventas por los vendedores más exitosos del mundo. ¿De acuerdo? Es un libro que enseña mucho en relación a la venta, que nos enseña muchas de las cosas que muchas veces no vienen en los tratados o en los manuales de venta, pero que se fundamentan en la experiencia, en la vida real de la gente, ¿no? De la gente que se dedica a vender. Y la verdad es que es un libro muy, muy interesante y yo les recomiendo que lo busquen. La editorial es McGraw-Hill. McGraw-Hill es una de las editoriales de temas de marketing y ventas más interesantes que existen en este momento, ¿no? Luego, también les voy a poner este libro. Esto es un tocho enorme. Es un libro que yo he pedido que me información a McGraw-Hill también porque quiero que me pasen una actualización, porque sería una pena que este libro pasara de moda, entre otras cosas, por efecto de la tecnología, ¿no? Es un libro escrito hace unos 15 años aproximadamente, cuando la tecnología todavía no estaba tan metida dentro del mundo de la venta como está en este momento. Pero es un libro muy interesante que se llama Ventas, así de tal, y como ven es un tocho bastante gordo, pero también se los recomiendo. Este otro libro que yo pues, me gusta como libro de consulta se llama Venta Personal y Dirección de Ventas y la Fidelización del Cliente. Es un libro también escrito es de Thompson, está escrito por autores españoles
y como manual de consulta y de estudio también es muy interesante. De lo último que ha salido del horno, perdone porque tengo la biblioteca aquí al lado, está este libro de Benoît Mahé. Este es una obra de arte. Este señor fue compañero de Bruno en el máster de coaching que hicieron en Madrid y es un francés, bueno, radicado en España, que tiene una empresa consultora internacional dedicada a asesorar a vendedores en el mundo del retail, en el mundo de la venta al detallista, ¿no? Y el libro se llama El vendedor conectado. Es un libro que yo les recomiendo. Yo lo conseguí en Barcelona y nunca me he sentido tan satisfecho con un libro como con este, ¿no? Es un libro fantástico porque además da una visión moderna, actualizada, perfectamente clara de lo que significa vender hoy en día, ¿no? Siguiendo en base a la tecnología. Bueno, tengo aquí, como pueden suponer, tengo una biblioteca enorme, ¿no? Dedicada a los temas de ventas y de marketing. Yo les voy a poner una selección de los más importantes y se las voy a poner subir a la plataforma dentro de actividades para que lo tengan, ¿de acuerdo? Supongo, Fernando, que tendrás el que usamos algunos como yo hace 30 años. ¿El Doc Mandino? No, ¿quién se llevó mi queso? Bueno, no es un libro de ventas en un sentido estricto, pero sí, efectivamente tiene su... Sí, claro, ese lo tengo. Y El caballero de la armadura oxidada también. También, perfecto. Fueron aquellos libros que se pusieron de moda de autoayuda, que se pusieron de moda hace unos efectivamente. años. Y que sí, son libros, pues, desde mi punto de vista, muy recomendables, ¿no? Hombre, yo lo que pasa es que como no son libros de ventas en un sentido estricto, pues tampoco los considero libros como para darles la bibliografía, pero si quieren lo podemos meter porque no los tengo aquí, pero sí que los tengo, los dos además. Y tengo algunos más también, ¿no? Es decir, son libros que hicieron furor en un momento determinado. Hay un libro que yo nunca... ustedes saben que yo tengo un blog que se llama El Séptimo Hábito. El Séptimo Hábito, ¿saben cuál es, no? ¿Conocen a Stephen Covey? Es un libro que se llama... Espera un momentito que lo tengo, creo que lo tengo por aquí. Sí, aquí está, efectivamente. 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Esto no es un libro de ventas en un sentido estricto, pero es un libro de management, es un libro de gestión, ¿vale? Que es válido perfectamente para cualquiera. Yo les recomiendo que lo lean. Yo ahora lo tengo aquí en la biblioteca, pero normalmente lo tengo en la mesa de noche, porque es como una especie de catecismo, ¿no? Stephen Covey era, porque acaba de fallecer hace relativamente poco. ¿Tú lo conoces, Vicente? ¿Vicente? ¿Tú, José, lo conoces a Covey? Sí, creo que he leído algo. Sí, el de los 7 hábitos de la gente efectiva, sí. Estaba Sí, buscando el caballero de la triste armadura, que lo debo tener también aquí. Yo tengo una biblioteca aquí. Yo tengo una habitación que es un despacho. El caballero de la armadura oxidada se llama. Y otros más así también, el de Bucay, o uno que recomendaba el otro día en un chat, que era el de Alberto Espinosa, que no tiene nada, sobre habilidades y demás, sobre superación del mundo amarillo y cosas de estas. A mí me gusta tener los libros en la mano, leer el papel y tocarlo. Paso de descargas de Amazon. Alguna cosa técnica sí, pero de resto no. Papel. Necesito tocarlo. Yo me he acostumbrado a los dos, vamos, tanto al libro digital como al libro físico, como es obvio. Este libro pues no sé cómo decirle, es una sí, lo voy a decir, es como el Nuevo Testamento de la gestión, ¿no? Es un libro que yo creo que lo deben leer porque, bueno, pues de alguna forma nos propone, sobre todo del cara a la elaboración del plan estratégico personal, puede ayudarles muchísimo, de verdad. Porque es un libro excelente, muy bien escrito, con una visión muy clara de lo que significa la gestión dentro de las empresas, dentro de la autogestión de los individuos, de las personas. Y bueno, pues hace un recorrido por lo que el autor considera que son los 7 hábitos más importantes que debe tener un individuo en su vida, ¿no? Hábitos que hay que incorporar. Afilando la sierra, efectivamente. Sí, el séptimo hábito es afilar la sierra, es decir, la actitud de mantener siempre
una actitud de revisión, de actualización, de formación constante y permanente en nuestra vida, ¿no? Eso por eso se llama afilar la sierra, ¿no? Y parte de una historia, de una metáfora muy bonita, ¿no? La metáfora del leñador, ¿no? Un leñador que lo contratan en una explotación maderera y con el primer día de trabajo, pues llega el tipo y corta no sé cuántos árboles, bate el récord de la compañía en árboles abatidos por un leñador. En un momento determinado, al día siguiente también, pues consigue abatir unos cuantos árboles, pero menos, y va disminuyendo su rendimiento. Sin embargo, su trabajo es cada vez más intenso, ¿no? Y los resultados van bajando, ¿no? Y entonces se le acerca un jefe, un capataz de la explotación, y le pregunta, bueno, ¿y por qué estás talando menos árboles que ayer y tal, y cada vez menos? Y dice, bueno, porque, en fin, parece que el hacha está mellada, ¿no? Está perdiendo el filo. Dice, bueno, pues dedica un tiempo a afilarla, ¿no? A ponerla otra vez a tono para que pueda seguir. Dice, no, es que no tengo tiempo, es que tengo que seguir cortando el árbol, ¿no? Es decir, la actitud de no querer actualizarte, de no querer ponerte al día, y eso es lo que te lleva a perder cada vez más, digamos, rendimiento, ¿no? En tu actividad. Esta metáfora es la que le sirve a él para introducir el tema del séptimo hábito, que es mantener siempre el hacha o la sierra afilada, ¿no? Es un libro precioso, yo de verdad que se lo recomiendo con todo el cariño del mundo. Además está en todas las librerías que se aprecien por ahí, seguro que en cualquier hipermercado la van a encontrar. Además hay una edición mucho más reciente que esta, que es porque el octavo hábito, que se llama, que es un libro también que complementa este, ¿no? Es un libro obligatorio, ¿no? Diría yo, desde el punto de vista de la gente que le gusta la gestión y le gusta el management, y los vendedores somos managers también, o sea que también tenemos que estar formados en este sentido, ¿no? Yo se los recomiendo ampliamente. También se los voy a incluir en la bibliografía que les voy a hacer llegar, ¿no? Y nada más. A mí no se me ocurre nada más que comentar. Si ustedes tienen algo que preguntar. Yo prisa no tengo, ¿eh? Hay una cosa importante. Dentro del que sepan que dentro de la plataforma de Moodle, nosotros tenemos una herramienta, digo nosotros los profesores, y yo como coordinador general del curso, tengo acceso a todos los movimientos que hacen ustedes. Soy como el gran hermano. Ojo conmigo, ¿eh? ¿Cómo se llama? Y veo todos los movimientos que hacen ustedes dentro de la plataforma. Quién entra, quién no entra, cuánto tiempo están. Lo digo porque a estas alturas hay gente que todavía no ha entrado, y no me refiero ni a Carmen ni a Miguel en este caso, ¿no? Me refiero que acaban de empezar. Me refiero a algunos que hay por ahí que ellos sabrán quiénes son, que todavía pues no se han prodigado debidamente en la plataforma. Y es muy importante porque es uno de los aspectos que estamos evaluando en el curso, ¿de acuerdo? Yo creo que ya es el momento de ponerse las pilas, de dejarnos de tonterías y en fin, esto es un mensaje que no solo va dirigido a las personas que saben perfectamente a qué me estoy refiriendo, nada más, ¿de acuerdo? No es un regaño ni muchísimo menos. De resto casi todos están. En el caso de ustedes dos, como están siguiendo el curso a dúo, obviamente no les ha dado tiempo de entrar en la unidad 3. Sí han entrado en la unidad de plan estratégico personal, pero no en la unidad 3. Entonces, bueno, pues háganlo cuanto antes, ¿no? Por favor, Fernando, quisiera hacer una pregunta. Si Dime. nos puede hablar con respecto a la carisma del vendedor al momento de venta, la carisma al momento de venta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O cómo se consigue eso? ¿El carisma te refieres? Sí, perfecto, sí. El carisma, por definirlo de alguna manera, es una personalidad proyectada, ¿no? de un individuo. ¿Cómo proyecta su personalidad en los demás? Cuando esta personalidad es una personalidad, digamos, pues, atractiva, que moviliza, que induce a la gente a una determinada actitud, a una determinada conducta, podríamos decir que es un carisma de liderazgo, ¿no? Relacionado fundamentalmente con el tema del liderazgo. El carisma es un barniz, es algo que el individuo se va autoadministrando, va generando, va creando. Y yo no creo que deba ser nunca un objetivo. Es decir, yo quiero ser una persona carismática, eso no sirve, eso no va, ¿vale? Lo que hay que hacer es generar una personalidad propia, diferenciada,
digamos, estructurada y siempre de acuerdo a nuestras capacidades y pretender transmitir en nada que vaya más allá de lo que somos capaces de aportar y de generar. Y automáticamente se va produciendo un incremento en ese nivel de carisma de la gente. Pero no creo que sea una cuestión no creo que sea una cuestión en absoluto Además, tampoco tiene mucho que ver el carisma con la calidad de la gestión, ¿no? Es decir, hay gente que es muy carismática y que luego, pues a la hora de la verdad, no da la talla, ¿no? No es gente eficaz en lo que hace. Por lo tanto, como digo, es un barniz, es algo superficial, es algo atractivo, es algo que puede ser muy útil, pero evidentemente no debe ser un objetivo en sí mismo. Es una consecuencia de una manera de ser, de una manera de relacionarte con los demás, y que acaba pues convirtiéndose en tu tarjeta de presentación, en tu carisma, en definitiva, ¿no? No es bueno meter la definición dentro del concepto que quieres definir, pero bueno, yo creo que está claro, ¿no? No sé Y si más que todo es como más que, es más que todo como desarrollar una personalidad de convencimiento, tener como un poder de convencimiento hacia el cliente. Sí, bueno, Convencerlo. en este sentido hay incluso libros y tratados relacionados con la capacidad, cómo fomentar la capacidad persuasiva, cómo convencer a los demás. Yo confío, se lo digo con toda sinceridad, yo confío en esas metodologías específicas que digamos que intentan, digamos, solucionarte problemas parciales relacionados con tu forma de expresarte, con tu capacidad de convicción, yo lo que creo es que lo primero que tiene que estar uno es convencido uno mismo de lo que está diciendo. Si no estás convencido, no tienes ninguna credibilidad desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, ese es el primer paso que hay que dar. Y lo demás son trucos, métodos, varitas mágicas que yo no sé hasta qué punto funcionan o no funcionan. En lo que creo es en la capacidad del individuo de estar convencido de lo que dice y que esa convicción se transmita al cliente. Y siempre digo lo mismo, no es necesario que un vendedor esté convencido de que lo que está vendiendo es el mejor producto. Tiene que estar convencido de que es el mejor producto para su cliente, ¿vale? Exacto. Ese es el planteamiento y eso es lo que tiene que transmitir, porque es la forma además también de generar esa confianza tan fundamental en los negocios, ¿no? Los negocios se fundamentan en la confianza, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que seamos, ¿vale? Ok, sí, está muy bien. Gracias. Bueno, pues nada, se hace lo que se puede. Mira, una cosa que es importante, por favor, yo ya he empezado a recibir, digo ya cambiando el tercio, he recibido ya algunos DAFOs, ¿vale? Recuerden que el DAFO es el trabajo que hemos encargado para el próximo viernes, donde vamos a ver la segunda parte del tema. Recuerden que el DAFO yo voy a analizarlo uno a uno y se los voy a, digamos, a comentar de forma individual luego la semana que viene, ¿de acuerdo? Pero la próxima viernes vamos a hablar del siguiente paso, que es la definición de los ejes estratégicos del plan estratégico personal. Así que, por favor, no se duerman. Los que he recibido hasta ahora están muy bien planteados, se ve que están razonados, no están hechos de manera superficial, ni mucho menos. Y es un poco lo que quiero que hagan todos, es decir, que se expriman a sí mismos y que se saquen todo el partido posible para que les quede un DAFO personal adecuado, ¿de acuerdo? Si hay algo a título personal que no quieran que se meta, pues no lo metan, pero ténganlo ustedes sí en consideración, no se engañen a sí mismos, no se hagan trampas al solitario, ¿no? Cuando hagan su plan estratégico profesional, contémplenlo como parte de su autoanálisis y es importante que no lo pierdan de vista, ¿de acuerdo? Porque si no, estaríamos haciendo trampas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Una pregunta, por favor. Dime, Teresa, sí. ¿Cuántas características hay que poner por cada concepto? No hay un número, Teresa, no hay un número. Cada uno pone los que estima más convenientes, ¿no? No hay un No número. hay mínimo ni más. No, puede haber uno, en oportunidades puede haber 1, 2, 3, 10, 20 o tal, incluso, hombre, ninguna, pero vamos, quiero decir que no hay un número, fortalezas, oye, pues si queremos ser exhaustivos y tal, pues todas las que se nos ocurran que Dale, tenemos. gracias. ¿Vale? Gracias. Muy bien. Ok. Vale. Pues
vayan enviándome eso ya para que el viernes podamos seguir avanzando. ¿De acuerdo? Profe, ¿nos podemos quedar un momentico nosotros dos al terminar? Ah, sí, sí, No sé. perfecto. Conmigo, dicen. Sí, Vale, sí. vale. Sí, ningún problema, ningún problema. Fernando, ¿Sí? Dime, Natalia. el viernes online y vamos a tratar seguir el plan estratégico, ¿verdad? Sí. Y ya Sí, después sí. las tutorías para lo del DAFO ya las marcarías para la próxima semana. Las vamos a ir haciendo. Las tutorías tenían como objetivo el tener un asentado con cada uno de ustedes por turno en la Cámara de Comercio comentando los avances que van haciendo. En la Cámara me han pedido que en la medida de lo posible reduzcamos al máximo todo lo que sean encuentros, digamos, físicos. Entonces, bueno, pues si lo podemos hacer con esta herramienta, pues perfectamente. Por mi parte no hay ningún inconveniente. Yo lo que sí me planteé fue lo del teatro de ventas, porque eso sí que no hay forma de hacerlo de otra manera. Pero en esto sí, en esto podemos ir fijando las tutorías, yo los iré llamando, iremos charlando, iremos comentando lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, cuál es mi recomendación, mi punto de vista, y ustedes seguirán avanzando. Perdón, Fernando, se me Dime, queda claro. José. Este viernes había una segunda sesión de tutoría de trabajo final, presencia físico, cámara. ¿Se va a la cámara o no se va a la cámara? No se va. Precisamente estoy diciendo que lo vamos a hacer en físico, ¿no? En la octava revisión, de la guía del alumno, ya lo hemos puesto como que está en la plataforma, ya lo hemos puesto como presencial virtual, no presencial físico, ¿vale? Bueno, oye, pues encantado de volver a verlos. Cuídense mucho, trabajen mucho, no se me despisten. Y los que no se han prodigado mucho por la plataforma, que se les empiece a ver un poco el plumero. Y nada más. Ánimo a todos y nos vemos pronto. Okay. Gracias, Fernando. Venga. Gracias, hasta luego. Un saludo. Ahora. Gracias. Hasta luego. Adiós. Muy bien. Bueno, profe, mire, una de las inquietudes que tenemos, el DAFO que tenemos que irlo